Comienzan a llegar a la plaza del Palacio de Congresos, la que está junto al Palacio de Congresos, los primeros vehículos, porque llega la Baja Aragón de nuevo un año más, esperadísimo. Ángel Echegoyen, presidente de la Federación Aragonesa de Automovilismo, ya casi está todo preparado, ya rozamos con los dedos la Baja Aragón. Sí, así es, ya casi está todo preparado, las máquinas, los pilotos. El jueves el primer examen con las verificaciones técnicas y administrativas y bueno, y un año más, una baja, una prueba internacional, la prueba más importante que tenemos en Aragón. Este año pues comienza el jueves, viernes y el sábado es cuando termina, por la zona de Teruel principalmente, y bueno, disfrutaremos de los mejores pilotos, sumando cada vez más participación y también los pilotos aragoneses que también se van animando. No es el caso de Emilio porque ya lleva ya bastantes años, es un veterano, al cual se le agradece que siga todos los años ahí peleando por las mejores posiciones y bueno, y una suerte tener la prueba aquí en Aragón. Ahora hablaré con él, pero antes vamos a hacer hincapié en eso, 221 participantes, si no me equivoco, 27 nacionalidades distintas. Esto se dice pronto, pero es todo un logro. No es fácil, pero bueno, es una prueba muy bien valorada a nivel internacional. Es una prueba que a los pilotos les gusta, incluso bueno, les gustaría tener más kilómetros, siempre lo demandan, pero es muy complejo para la organización a nivel de permisos, a nivel de poder acceder por los caminos y poder disponer de más presupuesto y más gente para hacer una prueba más larga, como se hacía antes, 1000 kilómetros non-stop. Pero bueno, por lo menos se intenta hacer una prueba muy interesante para que venga gente y lo que estábamos diciendo, cada vez son más los pilotos que vienen a esta prueba. 36 ediciones, un evento más que consolidado. Vamos a acercarnos, Emilio, que eres en este caso el piloto de este vehículo que estamos viendo. Cuéntanos, has hecho algo diferente, llevas 21 años participando, 21 ediciones de esas 36. No sé si cada año se afronta de una manera diferente, con más ilusión, la misma. Pues cada año se afronta con más ilusión, o por lo menos en mi caso. Y luego con respecto al vehículo, pues bueno, no es que haya novedades, es que es un vehículo totalmente distinto con el que participé el año pasado. El año pasado era un Buggy, un Polaris, y este año es un Buggy, un Can-Am, y bueno, pues aquí lo tenemos totalmente preparado para competir. Para que nos entiendan en casa, sin tecnicismos, ¿cuáles serían las principales diferencias que tiene con respecto al que hiciste el año anterior? Pues sobre todo la estabilidad, el otro era más alto, más estrecho, por lo cual tendía un poco a volcar, de hecho tuvimos un vuelco el año pasado. Y luego la potencia, este casi saca, por así decirlo, el doble de potencia que el del año pasado, por lo cual este año expectativas tenemos muchas. Claro, lo comentábamos antes, 221 participantes, eso también supone algo de presión, ¿no? Hombre, supone mucha presión y más aún este año que no está en la etapa prólogo, que siempre hace un poco de criba con respecto ya a algún vehículo que queda sin salir en la etapa del sábado. Y con respecto también al orden, este año pues haremos un poco con el orden con respecto a un artículo de la FIA que la largas por palmarés y bueno, pues ahí supongo que al haber tanto participante lo vamos a tener por lo menos el primer día un poco crudo con relación a cada uno ubicarnos. Seguro que lo superarás con armonía y con mucha fuerza, así que mucha suerte en esta Baja Aragón y estaremos todos muy pendientes y la seguiremos en detalle seguro aquí en Aragón Televisión del 25 al 27 de julio. Desde luego, para los amantes del motor, del polvo, del ruido, en definitiva de lo que es la Baja Aragón. Muchas gracias, Nerea.